descripción de muchas de ellas, inclusive un posible o probable correlato histopatológico, inclusive histofisiológico, y por lo tanto, o sea, asimismo también de tipo imagenológico. En el espectro degenerativo del sistema nervioso central, en el espectro degenerativo del sistema nervioso central, vamos a tratar de abordar un grupo de entidades que, dependiendo de la localización anatómica de la afección, van a tener una eventual expresión clínica por sistemas y órganos. En ese orden de ideas, no solamente vamos a abordar elementos, por ejemplo, netamente piramidales o motores, sino también elementos extrapiramidales, elementos que conciernen afectación nésica, o sea, componente de memoria, componente cognitivo, componente de control de tono, componente de control de tono y postura. Importantísimo la semiología que vamos a ver y donde está sustentado el manejo de la marcha, y así como también todo lo inherente a sistemas de equilibrio, sistemas de coordinación, y cómo se pudieran integrar todos estos elementos. Y como les dije al principio, toda la correlación fisiológica, fisiopatológica, histofisiológica e histopatológica para el manejo de estas situaciones, de estas entidades nosográficas, entidades nosológicas. En eso de idea, tenemos aquí una lámina donde podemos evidenciar la semiología de la neurodegeneración. O sea, ¿qué abordamos? ¿Cuál es la anamnesis? ¿De qué se queja? ¿Qué expresa un paciente, un individuo aquejado con tales condiciones? Fíjense, síntomas de memoria, trastornos del movimiento, que puede ser en más o en menos, hipo o hipercinesia, compromiso de la estática, postura, coordinación, trastornos del lenguaje y la semántica, trastornos de tipo neuroconductuales o neuropsiquiátricos, y disfunción autonómica o disfunción del sistema autonómico. Siempre hay una premisa que quizás hemos manejado por muchos años, pero que cobra un particular interés, son los parámetros de envejecimiento cerebral. En el orden de idea que hoy hablamos de envejecimiento cerebral exitoso, y particularmente los neurólogos o la gente que nos dedicamos al sistema nervioso, al encéfalo, al cerebro, estamos encaminados siempre a mantener a un paciente determinado que pueda alcanzar los estándares de un envejecimiento cerebral exitoso. Una escala muy antigua es la escala de Rotterdam, donde se apunta mucho hacia el volumen de tejido cerebral, cuánto se pierde, cuánto se queda, sustancia blanca, sustancia gris, corteza u otras sublocaciones. Por otro lado, el volumen de las estructuras de líquido cefalorraquídeo, cisternas, ventrículos, acueductos, etc. Lesiones en sustancia blanca, sobre todo lesiones hiperintensas, señales hiperintensas en sustancia blanca que pudiera obedecer y pudiera expresar ciertos elementos clínicos y sintomáticos y signologicos. Y por supuesto la presencia o no, que es un marcador importantísimo o un biomarcador, la presencia de lesiones lacunares, infartos lacunares o corticales en un determinado, o infartos inclusive córticos subcorticales, que serían infartos bordezón o limítrofes, que pudieran ser biomarcadores para que un paciente determinado tuviera más o menos envejecimiento cerebral. Esa escala de Rotterdam también aplica para la deposición o la ferruginación de ciertas estructuras, como algunos ganglios basales, como el globo pálido, el núcleo rojo, la sustancia negra. También la presencia o no de microhemorragias, un biomarcador para este tipo de entidades nosográficas, y la integridad de la sustancia blanca y sus diversas conexiones, entendiendo que la sustancia blanca es una estructura, básicamente una autopista de información por la cual van a transitar una serie de tractos que llevan y traen información desde y hacia el cerebro.
La medición de flujo sanguíneo cerebral también es importante y, por supuesto, aquellos estudios que puedan darnos una integridad de lo que es el metabolismo cerebral. El envejecimiento cerebral podemos abordarlo no solamente desde el punto de vista de semiología, con la anamnesis adecuada, dirigida, selectiva y orientada de un determinado paciente, sino también por una aproximación imagenológica. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en TAC de cráneo, en CT scan, usted puede ver, podemos evidenciar dilatación ventricular, profundización de surcos corticales, calcificaciones vasculares intracerebrales o la presencia de infartos o señales hiperintensas. En este caso, el término para lesiones hipodensas en TAC sería el término leucoariosis, que la traducción sería una especie de enfermedad de sustancia blanca de origen microangiopático, o sea, vascular. Todos estos son elementos de aproximaciones imagenológicas para el envejecimiento. Aquí podemos ver un caso de la consulta, paciente con cierto crecimiento de los ventrículos, una discreta ventriculomegalia, y se puede observar hacia las colas occipitales la presencia de las astas frontales, cierta hipodensidad, que es un signo indiscutible de leucoariosis. Amén de la acentuación o profundización de surcos corticales, que como dijimos anteriormente, pudiera ser un indicador, un biomarcador para envejecimiento cerebral. Asimismo, en resonancia magnética nuclear del cerebro, podemos hacer una precisión de estos hallazgos. Y fíjense, por ejemplo, los tiempos de relajación en la resonancia. En T1 se pudiera evidenciar dilatación ventricular, prominencia de espacios subaranoideos y o adelgazamiento del cuerpo calloso. En la incidencia FLAIR se puede ver hiperintensidad de sustancia blanca periventricular y también la presencia de infartos lacunares, que ya lo mencionamos previamente como en la escala de Rotterdam, como un elemento de convicción para pensar en un envejecimiento cerebral exitoso o un envejecimiento cerebral no exitoso o un envejecimiento cerebral acelerado. La ferruginación, ya lo mencionamos, sobre todo ganglios basales, el globo pálido, lenticular caudado, etcétera, es notoria también en envejecimiento o depósitos de hierro pues, a nivel de los ganglios basales. Aquí vemos una resonancia magnética nuclear donde tenemos señalizada la ferruginación hacia los ganglios de la parte interna de ganglios basales de forma bilateral. En algunos casos puede haber ferrocalcificación, ferruginación con calcificación, y eso se debe expresar también en signos y síntomas en un paciente en cuestión. En este caso podemos ver una ferruginación hacia la parte interna del pallidum en ambos ganglios basales, tanto al derecho como al izquierdo. Otro elemento donde podemos chequear, valorar, evaluar envejecimiento cerebral exitoso o no exitoso dentro del contexto de un trastorno neurodegenerativo, la espectroscopía, donde podemos evidenciar una disminución del N-acetilaspartato en la corteza cerebral, sustancia blanca y lóbulos temporales. Y esto sucede inversamente, hay un incremento notorio, ostensible, de la colina y creatina. Conocemos las curvas de espectroscopía. Ambos elementos pudieran soportar entonces hallazgos para sugerir que un paciente en cuestión está cursando con envejecimiento cerebral en asociación, por supuesto, los signos y síntomas que pudiera estar expresando este paciente. Los estudios de PET, tomografía de emisión de positrones con fluodeoxiglucosa, podemos evidenciar allí la presencia de una disminución gradual de flujo sanguíneo, sobre todo en lóbulos frontales, y baja perfusión cerebral. Y esto está muy relacionado con lo que dijimos previamente, la presencia de baja perfusión en PET, o sea, en PET con fluodeoxiglucosa, está directamente proporcional a la presencia de señales en sustancia blanca. Y esto pudiera ser una correlación causal, etiológica, donde los pacientes en cuestión que tuviesen lesiones en sustancia blanca, muy probablemente van a tener una disminución ostensible de flujo sanguíneo cerebral, sobre todo hacia los lóbulos temporofrontales, en este caso bifrontales. Aquí tenemos unos hallazgos en la parte mnésica o memoria de qué entidades podemos ver en estos trastornos neurodegenerativos
En este espectro neurodegenerativo del sistema nervioso, correlación clínica e imagenológica, enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de inclusión de Lewy, enfermedad de Weisbanger, enfermedad de Pick, que hoy en día se denomina demencia frontotemporal, y la degeneración corticobasal. Son como variantes donde hay un overlap o hay una superposición de signos y síntomas donde podemos tener como una cobija de retazo un paciente con problemas de memoria y con trastornos de movimiento, o un paciente con trastornos de movimiento y trastornos en la marcha, el control del tono y la postura y el equilibrio, o un paciente con problemas del lenguaje y problemas de memoria, o un paciente con problemas de memoria, lenguaje y trastornos en la marcha, o un paciente con problemas de memoria, marcha y trastornos del tono, postura y síntomas extrapirables. Es muy variada la combinación posible o probable que podemos tener en este grupo de pacientes. De hecho, en esa superposición, la vía común final precisamente va a ser la expresión clínica de signos y síntomas dependiendo de la predominancia del órgano o sistema que esté más afectado o el menos afectado. Fíjense ustedes, por ejemplo, en síndromes demenciales, cuál es la etiopatogenia y fisiopatología. Se sabe que hay un clearing disminuido, una depuración disminuida del complejo beta amiloide que se deposita en la sustancia blanca gris, perdón, quise decir sustancia gris, y arteriolas leptomeningias, placas que va a conformar la famosa placa senil y por ende también la angiopatía amiloidea, que es una variante diferente. También se precisa una fosforilación anormal de la proteína tau, o sea, la proteína asociada a los microtúbulos. Eso degenera en la formación de ovillos neurofibrilares, que es lo que llamamos una taupatía. De hecho, hoy en día muchos cuadros de deterioro cognitivo de carácter demencial los catalogamos como taupatías. Así como vamos a ver más adelante que existen unos cuadros denominados chinucleopatía, porque lo que se va a depositar o que se va a acumular es una alfa-sinucleoproteína, que es la que está asociada con el daño a nivel del sistema nervioso central, en este caso a nivel cerebral. Y por otro lado, parece ser que hay una correlación con polimorfismo APOE4, sobre todo en enfermedad de Alzheimer y algunas variantes de tipo demencial. El correlato imagenológico y nosológico, bueno, intact de cráneo, atrofia temporal mesial, dilatación de cuernos temporales, dilatación también ventricular, discreta hidrocefalia, y en MRI, en resonancia magnética, adelgazamiento de surcos corticales, profundización de surcos corticales, discreta hidrocefalia o hidrocefalia importante, en cuanto al síndrome de Hawking-Adams, y disminución ostensible significativa de los hipocampos. Aquí vemos un paciente en la unidad con una acentuación significativa de cuernos temporales asociada, en este caso, un paciente portando o cursando una taupatía tipo enfermedad de Alzheimer. Y noten ustedes también la acentuación o la profundización de los surcos corticales a nivel de las fosas temporales o de ambos lóbulos en asociación con la presencia de esos surcos, de esos cuernos temporales acentuados, que sería un biomarcador imagenológico o un marcador imagenológico para pensar en un cuadro demencial tipo taupatía, enfermedad de Alzheimer. Noten ustedes acá, en estos valles silvianos, profundización significativa con dilatación de cuernos temporales, un hidrops triventricular, ventrículos laterales y tercer ventrículo. Aquí cierta profundización de surcos mesiales temporales bilaterales en el mismo paciente, pero esto es en T1 en resonancia, esto sería en un tiempo de relajación T2. Y aquí noten ustedes la importante atrofia bitemporal con acentuación de los cuernos temporales y de las estructuras de las colas occipitales. O sea que la dinámica ventricular de estos pacientes se ve profundamente afectada y es parte de la mecanismo fisiopatológico implicado en la génesis o en la evolución de esta enfermedad. Es importante destacar que esta acentuación de surcos parietales que vemos acá bilateral
se ve muy temprano en pacientes que están cursando con enfermedad de Alzheimer y se considera un marcador imagenológico temprano. La acentuación de surcos parietales o profundización de surcos parietales en un paciente con un cuadro de deterioro cognitivo, en este caso muy particular, una taupatía tipo enfermedad de Alzheimer. Este es un PET, no lo hacemos acá en el Centro Médico. En una oportunidad hacíamos SPET, que es la tomografía simple de emisión de fotones, marcados con isótopo tecnesio 99. En una época hicimos bastantes estudios en pacientes con deterioro cognitivo y pacientes con cefalea. Sin embargo, este es un PET marcando una taupatía donde podemos ver un hipometabolismo bifrontal y quizás también temporal en un paciente cursando con enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico diferencial se pudiera plantear aquí con una taupatía tipo demencia, quise decir, con una demencia frontotemporal asociada quizás a problemas del lenguaje, con una fase afluente progresiva. Noten ustedes en espectroscopía una caída importante para los niveles de N-acetil-aspartato con un incremento concomitante y recíproco de la creatina. No tenemos aquí evidencia de la colina, pero más o menos la correlación es una caída del N-acetil-aspartato con un incremento concomitante de la creatina y de la colina. No se comporta de igual manera el mioinositol. Con mucha frecuencia, y lo vemos mucho aquí en el centro médico, hospitalizamos pacientes con cuadros de deterioro cognitivo, algunos de ellos con demencia franca, donde no hay elementos de convicción para pensar en enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, son cuadros de franco deterioro cognitivo, demenciales, pero con múltiples lesiones vasculares. Es lo que hoy en día llamamos las demencias, o se ha acuñado denominar demencias vasculares. ¿Pero qué es esto realmente? ¿A qué obedece? ¿Dónde se origina? ¿En qué consiste? ¿Cómo se expresa? ¿Qué hacemos? El sustrato histológico o histopatológico, múltiples episodios isquémicos vasculares, un paciente dado sobre todo en sustancia blanca, son lesiones de pequeños vasos con lipohialinosis. Sin embargo, pudiera haber compromiso de vasos grandes. O sea, este paciente pudo haber tenido un ictus en el pasado y eso se considera un factor de riesgo para desarrollar demencia vascular. El paciente que tuvo un ictus parietotemporal en el año 2000 es un tejido que puede contribuir al desarrollo ulterior de un cuadro demencial de tipo vascular, no Alzheimer. Se evidencia como el hallazgo histopatológico la presencia de una angiopatía amiloide y de pequeños vasos con arteriosclerosis y lipohialinosis. La enfermedad de Bivanger, ¿qué es entonces? ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Fíjense ustedes, es la segunda causa más frecuente de demencia. Recuerden ustedes, la primera causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer, descrita por Alzheimer en 1900, por allá. Coexiste con otro tipo de demencias tau, o sea que es una taupatía igual que la enfermedad de Alzheimer. Generalmente se precisa el antecedente de un ictus. Este paciente tuvo un ictus en el año 2015, ictus frontoparietal. Años después está haciendo un deterioro cognitivo. Eso no quiere decir que todos los pacientes que tengan ictus van a ser demencia, no estoy diciendo eso. Simplemente que la presencia de un ictus se va a comportar como un elemento de riesgo para que un paciente en cuestión pueda desarrollar una demencia vascular tipo taupatía de demencia vascular. Asimismo, los clásicos factores de riesgo para enfermedades de Bivanger. La enfermedad de Bivanger podemos definirla como una encefalopatía arteriosclerótica subcortical crónica o subaguda. Encefalopatía arteriosclerótica subcortical subagudo crónica. Por supuesto que otros factores de riesgo, los siempre implicados, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, etc. Y es interesante, fíjense ustedes, a diferencia del Alzheimer, la manifestación quizás temprana de la taupatía tipo demencia vascular son síntomas neuroconductuales, sobre todo del humor, pacientes con distimia, pacientes con depresión, pacientes con trastornos del humor, y son muy tempranos y son más tempranos y más acentuados que el propio trastorno de memoria.
Y hay que estar muy pendiente porque muchas veces le achacamos la depresión a un adulto mayor a otras cosas y ahí está pendiente que no sea el debut o sea la expresión temprana de una taupatía tipo demencia vascular. La enfermedad de Binswanger, ¿cómo podemos evidenciarla? Más allá de la clínica que ya la expresamos, los signos y síntomas. Infartos multifocales, lacunares, más pequeños, corticales, territoriales o antecedentes de un ictus formal. Lesiones hiperintensas o señales hiperintensas en sustancia blanca. Y en T2, en la resonancia magnética nuclear, podemos ver lo que llaman los Blumen Black Dots, asociados a angiopatía amiloide o relacionados con hipertensión. Pacientes que son hipertensos, mal controlados o pacientes muy mayores, un adulto ya mayor, que sospeche que esté cursando con una angiopatía amiloidea, pudiera ser susceptible de enfermedad de Binswanger en el contexto quizás de la presencia de estos Blooming Black Dogs. Sin embargo, no necesariamente esa correlación se da de manera inmediata y es causal. No podemos asociar que sea causal. La causalidad en Binswanger es netamente vascular, arteriosclerótica, lipovialinosis y afección de vasos en sustancia blanca y sustancia gris. Ven ustedes acá un caso de la unidad también, donde pueden ver los ventrículos, la imagen salió muy alargada, pero pueden evidenciar esta señal hiperintensa periventricular que le hace una camisa de fuerza al ventrículo. Esto no es más que lesiones vasculares subcorticales, ateroscleróticas con lipovialinosis, bilaterales abrazando ambos ventrículos, tanto hacia las astas frontales como hacia las colas occipitales. Amén de múltiples pequeños microinfartos en sustancia blanca bilateral. Esto es un clásico, tipo clásico de enfermedad de Binswanger, por cierto, discretamente más frecuente en mujeres. Esa explicación no existe una correlación, pero se ha visto esa correlación causal. Sin embargo, se ha visto estadísticamente que el Binswanger discretamente más frecuente en mujeres que en hombres. Aquí seguimos viendo otros casos de enfermedad de Binswanger. Noten ustedes múltiples señales hiperintensas en sustancia blanca, un rosario de enfermedad vascular lipovialinótica y aterosclerótica periventricular, y las astas frontales y las colas occipitales con lesiones hiperintensas. Amén también de la profundización de valle silviano y la discreta atrofia cortical que se puede evidenciar en este paciente. Y otro tipo de trastornos cognitivos, siguiendo los síntomas disnésicos o de memoria, podemos evidenciar en la práctica clínica diaria. Enfermedad que llamamos hoy en día la demencia frontotemporal, que fue magistralmente descrita también en principios de 1900 por el neurólogo de Praga, Arnold Pick. Sin embargo, hoy en día le llamamos simplemente demencia frontotemporal, y más bien esta demencia se caracteriza porque es un combo, donde tenemos demencia, pero generalmente un complejo Parkinson-demencia, síntomas de parkinsonismo con síntomas de demencia. Asimismo, también pueden haber síntomas asociados a enfermedades de motoneurona, tipo esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, tenemos a veces un combo muy particular y lamentable de ELA Parkinson demencia, que es como el peor de todos los mundos, ¿no? De hecho, hay una isla en el Pacífico, mencioné en una de las charlas, una isla en el Pacífico Sur, la isla de Guam, donde existen unas formas epidémicas de ELA, con asociación a ELA, Parkinson y demencia. Otras actividades nosológicas que entran en este contexto son la degeneración córtico-basal y la enfermedad de Steele-Richardson-Olszewski o parálisis supranuclear progresiva, que en la consulta la vemos con cierta frecuencia. ¿Qué es la demencia frontotemporal? Es una taupatía igual que el Alzheimer, pues existe también con manifestaciones de ELA, TDP positiva, y en el contexto del sistema ubiquitin proteasa, TDP, se asocia también, como dije anteriormente y precisé previamente, al complejo ELA Parkinson demencia. No siempre, gracias a Dios, en todos los casos. Cuando se le hace PET, a estos pacientes revela un hipometabolismo frontotemporal notorio, significativo, ostensible. Formas clínicas, bueno, las que tienen hallazgos neuroconductuales, trastornos de personalidad que son confundidos con problemas psiquiátricos,
irritabilidad, agresividad, compulsividad, conducta social inadecuada, afasia no fluente progresiva. Este es un síntoma cardinal. Con cierta frecuencia vemos trastornos del lenguaje en la consulta y son catalogados como otro tipo de cosas, dislexia, etc. Si no les prestamos la atención debida a este grupo de pacientes, pudiéramos estar ante la presencia de la expresión primaria de una afasia no fluente progresiva que a la larga va hacia una demencia frontotemporal. En este caso, la afasia no fluente progresiva, un trastorno puro del lenguaje sin otro trastorno cognitivo en sus inicios. A posteriori, evidentemente, se desarrolla toda la enfermedad con todo su espectro clínico. Es una demencia semántica, pues hay trastornos en la comprensión del lenguaje, escrito y hablado, y 20% de los casos ocurren en individuos menores de 65 años. O sea, esta es una demencia de personas jóvenes. Acuérdense que el adulto mayor es por encima de 65. Estamos hablando de demencias que pueden debutar 58, 57, hasta los 55 años hemos visto casos de afasia no fluente progresiva. Como les digo, la vía como un final lamentable es la demencia frontotemporal, por supuesto descartando otro tipo de afasias como la afasia de Landau-Kleffner, la afasia epiléptica adquirida, que son otros modelos de afasia, o afasia por ictus, que es otro tipo de afasia, por supuesto. En este caso, noten ustedes una demencia frontotemporal y es notorio, pues es evidente, como la palabra lo dice. La atrofia frontotemporal bilateral, fíjense, la cisura interhemisférica no existe en su protón anterior y todo lo que es el lóbulo frontotemporal se ha contraído, se ha achicado, se ha encogido, como le dicen los pacientes. Quiere ser encogido, achicado. La palabra atrofia, que es muy técnica, generalmente no la usamos en el contexto del paciente. En este corte sagital, o de perfil, noten ustedes la acentuación de la retracción del surco, de encogimiento, retracción del surco en la región frontal. Ya en este paciente se empieza a evidenciar una discreta ventriculomegalia o dilatación de ventrículo. Sin embargo, las estructuras de fosa posterior se conservan bastante bien. Y hago mención a esto porque hay una entidad que es el Stier-Richardson-Olszewski o parálisis supranuclear progresiva, donde hay un compromiso significativo de las estructuras de fosa posterior. En la demencia de cuerpos de Lewy, fíjense ustedes, corresponde al 15-20% de todas las demencias. Es una sinucleopatía, como no es una taupatía. Fíjense la diferencia básica y fundamental. Así como la vascular, así como la frontotemporal, así como el Alzheimer, eran taupatías. La demencia de cuerpos de Lewy es una sinucleopatía, pues se agregan unas microesferas intraneuronales esféricas llamadas alfa-sinucleína. Está marcado genéticamente, hay compromiso frontotemporal, las locaciones son frontotemporal, locus cerúleo, sustancia negra o negra y ambos lóbulos parietales. O sea, problemas espaciales, trastornos del movimiento, problemas de memoria, problemas de orientación, problemas de atención, etc. Evidentemente, las entidades nosológicas asociadas son Parkinson, complejo Parkinson-demencia, degeneración nigroestratal, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica, insuficiencia autonómica pura y trastorno del sueño REM puro como entidad aislada. La enfermedad de H.H. atrofia multisistémica, la hemos visto muy infrecuentemente, pero lo que domina el cuadro es la presencia de compromiso autonómico y compromiso neuropático ostensivo. Clásicamente, ¿cuál es la semiología de la demencia de cuerpos de Lewy? Básicamente es un paciente con deterioro cognitivo, con un trastorno demencial, pero con marcadas alucinaciones visuales y trastornos visoespaciales. Marca un hallmark, marca la pauta la presencia de alucinaciones visuales. Asimismo, la presencia de parkinsonismo asociado a demencia y fluctuaciones de la cognición, con estados de inatención y estados de alerta. Pero sobre todo la presencia de alucinaciones visuales y parkinsonismo quizás pudiera ser el diagnóstico de demencias de cuerpo de Lewy. Noten ustedes acá un caso de la unidad también,
con presencia de una demencia de Lewy, donde casi es indistinguible de otro tipo de demencia. Hay compromiso bitemporal con atrofia bitemporal. Noten ustedes aquí la insinuación significativa de los cuernos temporales, que lo habíamos visto ya en demencias tipo Alzheimer. Pero este es un caso particular con predominio de parkinsonismo. Y noten ustedes la par compacta aquí del pie, de ambos pies pedunculares, con cierta hipointensidad que pudiera obedecer a una pérdida de dopamina en el pie peduncular, o sea, por encima de la sustancia nigra. El mismo caso, observen ustedes la profundización o asentación de surcos parietales, muy parecido a la taupatía del Alzheimer, la taupatía de la enfermedad de Binswanger. Sin embargo, esto es una demencia, pequeños microinfartos de sustancia blanca. Sin embargo, esta es una demencia por cuerpos de Lewy, que son, como dije, proteínas esféricas intraneuronales. En degeneración corticobasal, otra variante con parkinsonismo, deterioro cognitivo, es una taupatía, promedio de aparición 50 a 70 años, y predomina la apraxia de la marcha. Es un dato cardinal. Paciente con una apraxia de la marcha: doctor, yo no puedo caminar, la pierna no la controlo, se me va. Quizás lo ha visto el traumatólogo porque se ha caído, lo ha visto el fisiatra para rehabilitarlo, lo ha visto el especialista en cadera porque es la cadera, lo ha visto el internista porque es un problema del ciático, lo ha visto el neurocirujano porque es un problema de columna. Cuando examinamos y hacemos la semiología, la anamnesis de este paciente, caemos en cuenta de que se trata realmente de un problema de coordinación de la marcha. El esquema de ejecución de cómo se camina se empieza a perder y el paciente no sabe cómo caminar adecuadamente. Eso es, por supuesto, es involuntario y el paciente se va a caer y va a caminar de manera inadecuada. Concomitantemente tiene parkinsonismo asociado, tipo rígido, asinético, tiembla muy poco, trastornos posturales, trastornos tónicos de las extremidades, del cuello, distonía, es asimétrico y responde muy poco a la levodopa, como puede responder un Parkinson clásico. La respuesta es muy pobre a la levodopa y quizás es una prueba terapéutica. La poca respuesta y la apraxia de la marcha en un paciente con parkinsonismo casi que nos hace el diagnóstico inmediato de una degeneración corticobasal. Puede haber deterioro cognitivo con afasia no fluente y 50% de los casos cursa con un fenómeno en el cual el individuo desconoce sus extremidades. Es como si esa extremidad no me perteneciera. Quizá la extremidad puede levitar, se puede mover, puede tener una distonia. Sin embargo, yo siento que esa pierna o ese brazo o esa mano que levita, que se mueve, que se me escapa, no me pertenece. Eso se denomina el fenómeno alien. Y es muy significativo la presencia del fenómeno alien en la degeneración corticobasal. La amenorrea, bueno, hay atrofia frontoparietal asimétrica, más afectado al córtex prefrontal, alrededor de la cisura rolando, el tegmento, el mesencéfalo, y en resonancia vemos hiperintensidad confluente en sustancia blanca subcortical por debajo de la cisura rolando. En las correlaciones PEX-PET muestra hipometabolismo frontoparietal en ganglios basales y tálamo de manera unilateral. Eso es interesante. En degeneración corticobasal, el fenómeno alien o la apraxia de la marcha en el lado izquierdo se expresa por afección del lado derecho y viceversa. Generalmente es unilateral en su inicio. A largo plazo, generalmente tiende a ser bilateral. Noten ustedes acá la presencia de un surco parietal prominente derecho en un paciente con trastornos visoespaciales, apraxia de la marcha, muy probable levitación, fenómeno alien, en un paciente portador o cursando con una degeneración corticobasal, en este caso expresándose en el hemicuerpo izquierdo, ya que la lesión netamente, como ustedes pueden evidenciar y observar, es derecha. Otros trastornos neurodegenerativos, por supuesto, enfermedad de Parkinson, donde predomina, por supuesto, los trastornos de tono y movimiento. Ustedes bien lo saben, degeneración de neuronas dopaminérgicas
80% de la dopamina estatal disminuida ante los signos y síntomas. O sea, cuando comienzan los temblor, la rigidez o la bradicinesia o el problema de tono, control de postura, etcétera, ya hay un desgaste, una disminución de un 80% de la dopamina a nivel del estrato. Hay despigmentación de la sustancia negra, adelgazamiento de la pars compacta y eventuales inclusiones de Lewy, que son las mismas inclusiones que veíamos en pacientes portadores con demencia de cuerpo de Lewy. Los hallazgos clásicos ustedes los conocen perfectamente, de que lo describió Sir James Parkinson: rigidez, acinesia, bradicinesia, temblor, predominantemente de reposo, puede haber temblor mixto también de intención, trastornos posturales y, por tanto, la pérdida de la motilidad automática asociada. Son los signos clásicos descritos desde sus inicios. Recuerden, es importante destacar que ya hoy en día la enfermedad de Parkinson, más allá de los trastornos de movimiento, se considera que existen manifestaciones no motoras del Parkinson y tienen para nosotros mucho valor, entendiendo que no todo lo que tiembla es Parkinson y que el Parkinson tiene muchas manifestaciones, no solamente motoras, que hoy en día le prestamos mucha atención. En imagenología no hay un estándar que diga este es el hallmark, este es el estándar clásico, patognomos no existe. Para enfermedad de Parkinson sí sabemos que hay ciertos hallazgos, por ejemplo la atrofia mesencefálica puede ser un signo temprano, el adelgazamiento de la sustancia negra, y en PET se puede evidenciar una disminución de la captación de dopamina. Aquí vemos casos donde podemos ver una disminución significativa de la cantidad de dopamina. Esa palidez que podemos evidenciar donde están las flechas es la zona donde se producía la dopamina en la sustancia negra, y ven esa despigmentación, y en las porciones más rostrales del puente también se pueden poner en evidencia. Serían unos signos. Y también el adelgazamiento de la pars compacta pudiera ser un signo temprano. Quizás otro elemento pudiera ayudarnos a plantearnos un Parkinson desde el punto de vista imagenológico, es la disminución del volumen mesencefálico, o sea, ambos pedúnculos cerebrales. Acá noten ustedes en MRI, en resonancia magnética, cómo hay una hipodensidad o una hipointensidad de señal. Nos está traduciendo que la sustancia negra está bastante despigmentada, con un adelgazamiento de la par compacta, lo cual ya pudiéramos intuir que este paciente, pudiera estar expresando un hemiparkinson izquierdo, ya que la disminución de la par compacta, el adelgazamiento de la sustancia negra, se está dando más notoriamente hacia el pedúnculo derecho. Sin embargo, todos sabemos que en los estadios finales de la enfermedad básicamente es bilateral. Síndrome Parkinson Plus, muchas colegas, muchos grupos de trabajo, muchas escuelas lo denominan parkinsonismo atípico. También es válido. Simplemente es como una especie de cobija de retazo, donde el paciente cursando con algún trastorno del movimiento o algún trastorno del tono, la postura, del movimiento, también tiene asociado otro tipo de síntomas. Sin embargo, es un parkinsonismo. Por ejemplo, la atrofia multisistémica incluye la degeneración nigroestratal, la manifestación autonómica es notoria y la presencia de neuropatía también es notoria. Estos pacientes generalmente tienen hipotensión postural, tienen la famosa pupila de Addy, que es una pupila autonómica, tienen problemas de transpiración, tienen problemas relacionados con el sistema nervioso autónomo. La atrofia olivopontocerebelosa, el nombre lo dice, aquí a pesar del parkinsonismo, hay síntomas de equilibrio prominentes por el compromiso cerebeloso. Y el chidraje, que hace poco vimos uno en consulta, quizás he visto en mi vida 3 chidrajes, el paciente se caracterizaba porque hacía síncope. Lo habían estudiado desde el punto de vista cardiológico, etcétera, un paciente con una hipotensión importante, arterial, estudiando desde el punto de vista electrofisiológico, neurológico. Simplemente era un paciente que tenía un parkinsonismo tipo Schidrager, y en ciertas posturas por ortostatismo el paciente hacía 5. Este paciente se resolvió aumentándole la volemia
con mineralocorticoides, tipo fluido de cortisol. En el estilo Richardson-Olszewski o parálisis supranuclear progresiva, es un parkinsonismo que se caracteriza porque afecta la mirada vertical y tiene un componente importante de cuello, donde muchos pacientes consultan pensando que tienen una torticolis y resulta que lo que es una distonía axial asociada al parkinsonismo, o tienen problemas de la mirada vertical, no pueden ver arriba o abajo, y esto puede ser expresión temprana de un chidraje, de un estilo Richardson-Olszewski o parálisis supranuclear progresiva. El tratamiento es muy similar a la enfermedad de Parkinson, sin embargo, aquellos síntomas no motores del Parkinson son de difícil manejo y requieren un abordaje multidisciplinario e integral. La presencia de disfagia en la parálisis supranuclear progresiva es significativa. La presencia de problemas de incontinencia urinaria y fecal en la degeneración, en la atrofia multisistémica, es significativa. Los problemas de equilibrio son notorios y caídas en la atrofia olivopontocerebelosa. Y quizás un elemento de reflexión que los traigo a consideración es frecuente la superposición. Y lo ratifico más como una pregunta. Es muy frecuente y por eso les hablaba al principio de una cobija de retazo, porque esa superposición es muy notoria. Ahora bien, esto si no es Parkinson Plus o Parkinsonismo atípico, ¿es una taupatía o es una sinucleopatía? Vamos a ver. Fíjense ustedes acá en un paciente determinado con síntomas de parkinsonismo, con síntomas cognitivos, con síntomas trastornos de la marcha, con síntomas de apraxia de la marcha. Fíjense el agasamiento importante de ganglios basales cerca de cápsula externa, la ventriculomegalia, la acentuación, profundización de surcos en los valles silvianos. Lo pueden ver en T1, lo pueden ver en T2. Fíjense ustedes, casi laminar el adelgazamiento de los ganglios basales, la ventriculomegalia a especie de ventrículos laterales y terceros, y la profundización o acentuación de valles silvianos. Un paciente con una superposición donde tiene elementos de parkinsonismo, tiene elementos demenciales, tiene elementos de tipo postural, tiene trastornos en la marcha, tiene fenómenos alien, tiene fenómenos de tipo temblor, tiene apraxia de la marcha, o sea que este es un paciente con una superposición. No lo podemos catalogar como una entidad nosológica pura, es simplemente un Parkinson Plus o un parkinsonismo atípico. Este es un caso también de la unidad, la consulta. Fíjense ustedes, por eso les hablaba previamente que en fosa posterior habían entidades, ciertas taupatías que no afectaban. Sin embargo, este es un caso típico. No me atrevería a decir que es patognomónico, pues se puede ver en otras enfermedades, que es la atrofia de tallo. Fíjense ustedes que el tallo cerebral es sumamente adelgazado, casi que la médula oblongata y la cervical son del mismo grosor del tallo, y con un signo que lo han denominado el signo del pingüino, que está acá. El signo del pingüino con adelgazamiento de tallo y aumento de la cisterna supracerebelosa, fosa romboidea, etc., y tegmentum y tubérculo cuadrigémino, es cuasi patognomónico de una enfermedad descrita en el año 62 llamada Still-Richardson-Olszewski o parálisis supranuclear progresiva. Inclusive aquí tenemos una imagen de tractografía en un paciente con un incremento significativo y ostensible de las cisternas prepontinas. Este es un paciente con mal pronóstico y es un ejemplo de un parkinsonismo plus, donde este paciente tiene trastornos de marcha, tiene Parkinson, tiene deterioro cognitivo, tiene trastornos de la mirada vertical, no mueve el cuello, tiene como varios síntomas de diversos órganos y sistemas donde están todos superpuestos. En el estilo, estamos hablando precisamente de esta entidad, vieron la atrofia de tallo, es una taupatía, comienza más o menos entre la sexta y séptima década de la vida, parkinsonismo, distonía axial que simula tortícolis, un cuello tieso, trastornos de la mirada vertical hacia arriba y abajo, puede mover los ojos en sentido horizontal, más no. Los límites son porque se afecta el tegmentum arriba para la mirada vertical hacia arriba y se afecta el núcleo rojo abajo, la mirada vertical hacia abajo.
La marcha es asinérica y puede ser apráctica también. Tiene síntomas neuropsiquiátricos en el 50% de los pacientes. Trastornos del humor, apatía, desgano, impulsividad, agresividad, iracudia, etc. Generalmente se evidencia atrofia mesencefal, ya le mencioné el signo del pingüino, sin embargo no es patognomónico de la enfermedad. Atrofia tectal a nivel de los tubérculos cuadrígemes en su parte superior y aumento del volumen de las cisternas adyacentes, ya lo vimos en la imagen previa. Aumento de la cisterna, atrofia tectal, signo del pingüino, cisternas supracerebelosas y un adelgazamiento significativo del tallo cerebral. Estilo Richardson-Olszewski o parálisis subnuclear progresiva. Se le hace tomografía de emisión de positrones a estos pacientes a hipometabolismo mesencefálico y frontal mesial. Signo de pingüino más característico, no tiene la cabeza del pingüino supuesto y el cuello del pingüino, el lomo acá, con su pancita. Esto sería un cuadro de parálisis subnuclear progresiva o estilo Richardson-Olszewski. Interesante enfermedad que fue descrita en simultáneo, sin saberlo, por 3 especialistas, un residente de tercer año de Toronto, un doctor en Praga y un doctor en los Estados Unidos. Coincidieron en un congreso y resulta que estaban hablando de la misma enfermedad. Se trataba precisamente de la enfermedad de Still-Richardson-Olszewski. Lo otro, la presencia de las cisternas aumentadas, pero el signo del pingüino con atrofia tectal es casi patognomónico de Still-Richardson-Olszewski. Asimismo, los componentes de atrofia del caudado, que sería el núcleo caudado de un paciente afectado, por supuesto, muy adelgazado, ambos núcleos caudados, en un paciente con una degeneración nigroestratal, que es otra de las variantes de Parkinsonismo plus o Parkinsonismo atípico, como también se le puede mencionar, asociado a un discreto aumento, incremento del volumen ventricular a expensas de ventrículos laterales y tercer ventrículo. En otro tipo de proyección, vean ustedes el adelgazamiento del caudado significativo y la prominencia de esta en pacientes con una degeneración nigroestratal, que es otro modelo de Parkinsonismo plus. Algunos tips como elemento de capitulación. Evidentemente los factores genéticos afectan claramente el envejecimiento cerebral. Traigo el envejecimiento cerebral porque la premisa cuando arrancamos este pequeño conversatorio el día de hoy, pequeña charla, apostamos a un envejecimiento cerebral exitoso. Sin embargo, cuando vienen los trastornos de neurodegeneración por todos los mecanismos que hemos venido discutiendo y conversando, definitivamente ese envejecimiento cerebral exitoso es truncado y eso va a impactar en la declinación cognitiva del paciente, dependiente no solamente cognitivo, ya nos dimos cuenta, funciones extrapiramidales, trastornos de marcha, trastornos de postura, trastornos de tono, trastornos de control motor. 40-45% de los adultos mayores cognitivamente intactos, o sea, sin síntomas cognitivos, ya muestran placa senil. Es un concepto interesantísimo. Evidentemente, esto ha sido estudios de muestras de autopsia, donde adultos mayores que estaban cognitivamente, vamos a llamarlos puros o intactos, ya tenían placas seniles en su cerebro, lo cual quiere decir que no solamente la placa senil es el determinante de la aparición de la demencia o del deterioro cognitivo, sino pareciera que es un efecto sumatorio, sinergístico de muchos elementos. Hay ovillos neurofibrilares en 6% de casos normales. Pacientes que son normales cognitivamente, que están asintomáticos de todo punto de vista, de todo cognitivo, en un 6% tienen ovillos neurofibrilares que simulan los ovillos neurofibrilares de las taupatías tipo enfermedad de Alzheimer, enfermedad tipo demencia frontotemporal y taupatía tipo enfermedad de PIC o demencia frontotemporal y vascular. Se encuentran cuerpos de Lewy en 5 a 10% de individuos intactos cognitivos. Interesantísimo. Ya dijimos que la demencia de cuerpos de Lewy, que es más o menos un 20 a 30 de la demencia en el adulto, básicamente alucinaciones y trastornos visoespaciales asociados al deterioro cognitivo,
Sin embargo, individuos intactos, individuos cognitivamente, me llaman los puros, en un 5 al 10% también tienen cuerpo de Lewis. ¿Qué significa? No solamente es necesaria la presencia del cuerpo de Lewis para que se dé la enfermedad, sino una sumatoria de efectos fisiopatológicos para que se lleve a cabo la expresión clínica de la enfermedad. Debemos decir que existe un envejecimiento cerebral exitoso y apuntamos hacia allá, perseguimos eso. Nuestros pacientes los tenemos que llevar hacia ese punto. Debemos saber también que existe un pródromo preclínico, una especie de iceberg asintomático, que le llamamos deterioro cognitivo mínimo o leve, mínimo, que no necesariamente ya es demencia, pero nos debe llevar la atención de que ese deterioro cognitivo mínimo o mild cognitive impairment tiene que ser detectado y tiene que ser tratado. Anteriormente, este MCI o deterioro cognitivo mínimo era considerado como un olvido sintomático y no se trataba. Sin embargo, sabemos que es el iceberg, la puntica o el pródromo de un estado preclínico que todavía no se ha expresado completamente. Las tres demencias más frecuentes son, en ese orden, Alzheimer, vascular y Lewy. Alzheimer, vascular y Lewy. La forma presenil más frecuente es la demencia frontotemporal. Lamentablemente, por debajo de los 65, hemos visto, como les mencioné anteriormente, hasta casos de 55, 56 años, 54, con demencia frontotemporal, que previamente era llamada enfermedad de Pick. Es característico, y casi siempre lo vemos con mucha frecuencia, que el debut de este tipo de demencia frontotemporal son trastornos del lenguaje y de la semántica. No comprendo bien lo que leo, no comprendo bien lo que escribo, no puedo armar una oración, me cuesta armar una frase. Es típico que me diga, yo antes me leía el libro 20 páginas en 20 minutos, ya las mismas páginas me las leo en 3 días. Me cuesta comprender, más allá que pueda tener un problema de atención o de concentración. Y quizás la forma más dramática es la presencia de afasia no fluente progresiva, que es un marcador temprano de que viene la demencia frontotemporal. De manera que los cuadros de trastornos del lenguaje y la semántica tienen que ser evaluados de manera adecuada, oportuna y pertinente, porque puede ser la punta del iceberg de una enfermedad que viene más atrás, de una naturaleza más compleja. Y definitivamente hay superposición. Decir una demencia pura sí la vemos en la consulta con cierta frecuencia, pero generalmente vemos demencia con parkinsonismo y hallazgos de motoneurona, demencia con parkinsonismo y hallazgos de apraxia, de parkinsonismo con apraxia y trastornos tipo ELA. O sea, hay mucho overlap, mucha superposición en este tipo de trastornos neurodegenerativos del sistema nervioso central, o de trastornos neurodegenerativos, quise decir. Asimismo, pareciera que existen biotrazadores o biomarcadores imagenológicos. Esto es un invento, lo estoy diciendo yo, pero hay elementos que se repiten con cierta constancia, con cierta prevalencia, que pudieran ser en un futuro quizás marcadores o biotrazadores, diría yo. Sin embargo, no corresponden a estándares. Como dije lo otro, también digo esto. No se corresponde a ningún estándar demostrado desde el punto de vista de epidemiología clínica. Existe una dinámica cambiante. Este es un concepto que hay que tener siempre vigente y presente. Hasta hace nada el Parkinson simple era temblor, rigidez y tiesura. Ya hoy en día nos abordamos las manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson. Y tiene una relevancia y una importancia capital. Entonces, la aproximación de este grupo de entidades nosológicas de trastornos neurodegenerativos, la aproximación es cambiante y sobre todo insertado en la nueva tecnología y la biología molecular, marcadores genéticos, etc. La correlación morfofuncional es fundamental para la expresión clínica. Se tiene que dar los cambios histopatológicos, histofisiológicos, histofisiopatológicos en un contexto dado de un paciente, más su expresión genética
para que se dé una expresión clínica final y eso quizás pudiera tener a ulterior un correlato morfológico e imagenológico. Muchas gracias. Gracias por su atención. Pendiente de preguntas. Una pregunta que había escrito el doctor Fortas. La demencia propiamente por Parkinson estaría dentro de las demencias frontotemporales. Sí, la demencia asociada realmente se denomina un complejo Parkinson-demencia. Es muy frecuente, sobre todo en algunos tipos de Parkinson, sobre todo los Parkinson Plus, o como dijimos en la gráfica, Parkinson atípico. Sin embargo, la demencia más frecuentemente asociada a la enfermedad de Parkinson es la demencia frontotemporal, que es la demencia que comienza generalmente, con trastornos del lenguaje, afasia, etcétera, y trastornos de la semántica. Sí, es la demencia más asociada a Parkinson. ¿Hay alguna forma para determinar realmente qué nivel de depresión de dopamina existe? Interesante pregunta. El doctor Pulido pregunta si existe algún mecanismo actual, alguna forma para yo valorar mis niveles de dopamina en el sistema nervioso central. No, doctor Pulido, la dopamina, si bien es cierto, yo puedo hacer una punción lumbar y puedo clarificar y ver cuánta dopamina tengo, esa dopamina no es fiel reflejo de la vía nigroestriada, que es la vía básicamente implicada en la enfermedad de Parkinson. Puede tener una aproximación, un porcentaje, pero no es fiel. Esa dopamina que yo obtenga del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está más allá de la barrera hematoencefálica, no es fiel reflejo de la vía nigroestriada, lamentablemente. Es un porcentaje de ella. Sin embargo, sí, si eso se asocia, una dopamina baja en líquido, a una sustancia negra pálida, a una par compacta adelgazada, a una atrofia encefálica, es muy subjetivo de que si hay una correlación de esa dopamina baja con todos esos hallazgos imagenológicos y la expresión clínica, por supuesto. ¿Qué recomendaciones prácticas o Dr. Mayor daría usted a un método de la clínica interna? Hay cierto trastorno cognitivo, tal vez de marcha o de tratamiento, pero no una cosa seria, mucho daño, que hace que medidas preventivas o mejor, medidas de apoyo para evitar ese tipo de expresión de un paciente. Es como la utilización de suplementos alimenticios. Sí, el doctor Pulido pregunta algo muy interesante y es la parte netamente preventiva, parte de prevención que se pudiera hacer en estas entidades neurodegenerativas. Y es interesante porque muchas veces tenemos en nuestras narices como médicos síntomas que están expresando que hay afección en esos sistemas, pero no lo logramos ver. Por ejemplo, es muy frecuente y lo vemos mucho en la consulta, las caídas. Las caídas en el adulto mayor, cuando llegan al neurólogo, ya lo vio la mitad de los especialistas de la clínica. El traumatólogo es cadera, el internista porque es la rodilla, el especialista en columna porque es el ciático, el fisiatra porque ya le hizo 3 fisiatrías al trocánter mayor, a la bursitis, etcétera, etcétera. Resulta que esas caídas es una apraxia de la marcha. Y esa apraxia de la marcha es un trastorno, un parkinsonismo tipo de degeneración corticobasal. O por ejemplo, el paciente que empieza con un olvido sintomático que no tiene por qué asustarse. Pero hoy en día el olvido sintomático hay que tratarlo tempranamente, no esperar a que el tipo empiece a olvidar más, sino comenzar un tratamiento temprano. O por ejemplo el paciente que tiene cierta rigidez, tiesura, no, lo que pasa es que él siempre fue así. O lo que pasa es que él tiene un brazo, tiene un problema de la cervical y por eso es que el brazo no lo mueve.
Entonces hay muchas conjeturas que se asumen como verdad, sobre todo en medicina interna, pero cuando uno va a fondo, uno encuentra que hay hallazgos desde el punto de vista neurológico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ya allí? Sí, claro, el tema. Así es. Ese panorama de síntoma, lo ve mucho. Inclusive voy más allá, antes de dar la respuesta. Hay una entidad que más o menos un consenso hace como 13 años que tuvimos en el Mundial de Neurología, que se llama síndrome de desafrentación del adulto mayor. Se llama así. Uno como adulto, así como le da presbicia, le da presbiacusia, le da presbicardia, le da presbiesófago, todos los presbi, el sistema nervioso no escapa. Entonces, yo siento menos mi propiocepción. Si siento menos, mi marcha es diferente. Yo oigo menos, mi equilibrio ya no es el mismo. Veo menos, o sea, mis aferencias han caído. Eso hace que yo tenga ciertos síntomas que pareciera que puedan ir hacia un trastorno, y es un trastorno de hecho neurodegenerativo, pero con expresión en los sentidos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Lo que siempre nos enseñaron. Los factores de riesgo hay que minimizarlos o eliminarlos lo que se puedan eliminar. Yo necesito controlar mi tensión arterial, mi azúcar, mi lípido, mi peso, el tabaquismo. ¿Qué no puedo modificar? Los factores genéticos. Si yo tengo un ApoE en mi sangre, en el cromosoma 19, yo tengo alto riesgo de desarrollar una demencia. Y lo que usted decía, sí, le podemos dar suplementos, sobre todo antioxidantes, vitamina E, coenzima Q10, que actúa en el sistema que he mencionado, ubiquitina, perdón. Sobre todo, toda la gama de antioxidantes nos va a ayudar, definitivamente. La actividad física es fundamental. De hecho, hay un trabajo que presentaron en Hungría hace como 2 años, demostró que lo único que realmente pudiera prevenir la enfermedad de Alzheimer es la actividad física. Y todo esto en el contexto de que la presencia, mientras yo tengo más radicales libres en mi cuerpo, tengo más riesgo de enfermedad neurodegenerativa. ¿Quién me disminuye los radicales libres? El ejercicio. De que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos produciendo radicales libres. Tenemos un sistema que supuestamente se encarga de barrer, ese FOPUCA, que se encarga de barrer ese sistema, esos radicales libres. En algunos individuos pareciera que ese sistema FOPUCA o no es eficiente o es insuficiente. Y eso va a incidir en la aparición de la enfermedad final. Pero definitivamente, uso de antioxidantes, ejercicio, minimizar los factores de riesgo o eliminarlos. Y quizás el uso de citicolina como una molécula interesante ayuda. El olvido sintomático hoy en día hay que tratarlo. Todo lo que me suba la acetilcolina cerebral, memantina, donepezilo, a dosis convencional. Hay que usarlo. No hay que tenerle miedo, esperar que el paciente se deteriore más, no. MCI, deterioro cognitivo mínimo, arrancar tratamiento de una vez. No importa que el paciente termine curándose, no yendo para allá, o el paciente termine en una franca demencia, ¿no? Entonces hay que comenzar el tratamiento temprano. Y el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, es contundente. Hay estudios que demuestran que quizás es la única vacuna para no hacer demencia, actividad física, aeróbica. Y una pregunta, paciente de 75 años con Parkinson en tratamiento, que solo presenta inicio de disfagia a sol, tolerancia a semisólido, con hipertensión y alteraciones cognitivas con amnesia, afasia, no fluente y despertares nocturnos. En este caso, ¿cómo diferenciar demencia si es vascular o frontotemporal o de Parkinson propiamente? Una pregunta muy interesante. Pregunta porque precisamente es la pregunta que nos hacemos todos los días en la consulta, ¿no? En el abordaje de estos pacientes. Pregunta que aborda esa cobija de retazos que generalmente es que se nos presenta en la vida real. Es muy difícil, muy raro
que nos llegue el paciente puro. Y ese paciente en cuestión que está describiendo el colega allí pareciera una demencia frontotemporal, una taupatía tipo demencia frontotemporal, usando con un Parkinson porque se afecta precisamente los ganglios basales, se afecta el corte frontotemporal, ganglios basales, y el paciente está presentando disfagia. La presencia de disfagia en estos pacientes es inherente al Parkinson, control supranuclear de la devolución. Y es importante el manejo porque un paciente que a la larga puede hacer complicaciones tipo aerodigestivas, ¿no? Broncoaspiración, etc. Pero en todo caso, también mencionó el colega allí, pareciera que hay un trastorno una fractura de la arquitectura del sueño. Y eso es muy típico, muy característico del paciente con enfermedad de Parkinson. De hecho, en la consulta sucesiva que uno hace a estos pacientes, una queja fundamental son trastornos de iniciación y mantenimiento del sueño. Sabemos que los diversos estadios se acortan, los porcentajes de sueño REM y no REM cambian, o sea, la arquitectura del sueño se daña, es fracturada. Y es un paciente que a la presencia de disfagia pudiera ser un signo de progresión de la enfermedad. Sería una superposición de esto. Marcha y postura conservada sin bradicinesia, solo resalta la afasia no fluyente y el inicio de la disfagia leve. Sí, o pudiera ser el inicio, sí, esa pregunta es interesante, o pudiera ser el inicio de una demencia frontotemporal. Muchas demencias frontotemporal, la punta del iceberg es una afasia no fluyente progresiva. Años después es una demencia frontotemporal. Los síntomas de parkinsonismo son concomitantes porque la histofisiopatología involucra ganglios basales. Entonces, definitivamente el paciente pudiera tener trastornos de tipo parkinsonismo plus. Pero pareciera, ahora, si fuera una afasia fluyente progresiva aislada, se sigue considerando como un trastorno neurocognitivo. Y evidentemente la disfagia hay que trabajarla. Ahora bien, ahí entra un diagnóstico de diferencia, pues no es lo mismo afasia que disartria, ¿no? Hay pacientes que consultan por disartria, disfagia y eventualmente disfonía. Es un estado pseudobulbar que se ve también muy frecuente en algunos Parkinson, con toque abajo, o algún tipo de demencia también con afectación corticonuclear, pero habría que ver. En este caso entiendo que es una afasia. ¿Estaría indicado aumentar el tratamiento antiparkinsoniano? Totalmente, ya que eso va a incidir al incrementar la dopamina, la mejoría de la disfagia va a ser significativa. No creo que la afasia mejore mucho, pero el componente de disfagia va a mejorar. Entiendo que no tiene problemas de control motor, tono y postura, pero la disfagia va a mejorar. Se justificaría aumentar la dosis de levodopa. Gracias. Pendiente a la orden. Muy buen webinar. Maravilloso. Tiraron bastante fuerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué seguir? Me pido. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el próximo webinar.